Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante e importante porque también dice relación con una patología muy frecuente en las consultas ginecológicas que van a recibir ustedes como matronas y matrones, sobre todo cuando estén desempeñándose en atención primaria. Me estoy refiriendo al síndrome de ovario poliquístico, una patología que no solamente es ginecológica, sino que también aborda lo endocrinológico y lo metabólico, y que existe desde hace bastante tiempo, pero que se ha estudiado muy recientemente. Incluso hasta el día de hoy hay ciertas controversias en lo que se refiere a su diagnóstico, etiología y manejo. Aquí podemos ver algunas imágenes bastante antiguas. La primera es una foto de la mujer barbuda. La segunda son retratos pintados de dos mujeres que, a la luz de los conocimientos que tenemos hoy, podemos asegurar que padecían del síndrome de ovario poliquístico por las características de hirsutismo y de cierta androgenización de su fenotipo. En este caso, la mujer del medio, Magdalena Ventura, que está dando pecho a su hijo. Si ustedes se fijan, tiene no solamente barba, sino que además calvicie. Y la tercera mujer, que es Brígida del Río, la mujer barbuda que fue pintada en España en el año 1590, también muestra a una persona de sexo femenino con barba, con calvicie y con aspecto masculino. Son bastante antiguas estas imágenes, nos dan cuenta de que hay ya desde hace mucho tiempo presencia de esta patología entre los seres humanos, pero no es sino hasta 1935 que ya se empieza a estudiar científicamente y se descubre a través de los trabajos de Stein y Leventhal, quienes fueron los primeros en describir una entidad clínica que tenía trastornos menstruales, esterilidad, hirsutismo y obesidad, y que además se encontraban microquistes en el ovario. Después, en 1965, trabajo de Smith y colaboradores se dieron cuenta que esta entidad, que había sido descrita por Stein y Leventhal, no tenía límites muy precisos porque podrían haber ovarios sin quistes y seguir manifestándose los mismos signos y síntomas que tenían las mujeres descritas por Stein y Leventhal anteriormente. En 1988, Paulson encontró que había un 25% de mujeres sanas que a la ecografía presentaban quistes ováricos, pero que no tenían el síndrome de ovario poliquístico. En 1990 se realiza un primer consenso para tratar de establecer algunos acuerdos con respecto a esto. Se trató de ponerle límites a esta entidad patológica, pero también resultó más o menos difícil de lograr. Recién en el año 2003, en lo que se llamó el Consenso de Rotterdam, se propone una nueva definición en la cual se establece que no tienen que haber quistes en el ovario para definir el síndrome de ovario poliquístico. Suena paradójico, pero es así. Ni tampoco la sola presencia de quistes establece un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, porque estamos hablando de un síndrome, que es un conjunto de cosas que se van a dar al mismo tiempo, pudiendo estar ausentes algunos elementos de este síndrome. Por eso que es tan difícil, como les decía al comienzo, el diagnóstico. Y si esto lo llevamos a mujeres en edad de adolescencia, se hace aún más complejo porque muchos de los signos y síntomas del ovario poliquístico, como por ejemplo los trastornos menstruales, el acné, podrían darse por una inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis y no necesariamente por síndrome de ovario poliquístico. Y es por eso que en adolescentes, desde el momento que empiezan a aparecer los síntomas, hay que esperar un promedio de 2 a 3 años para recién establecer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Dicho eso, a manera introductoria, vamos a comenzar ya de lleno en lo que es la patología, para decir primeramente que es una endocrinopatía bastante frecuente en las mujeres en edad reproductiva y que tiene que ver con un desorden en que hay un aumento de andrógenos, hormonas masculinas, en el torrente sanguíneo de la mujer, y además hay escasa ovulación, acompañado todo esto de quistes en el ovario. Este síndrome es la causa más común de que tengamos mujeres con hiperandrogenismo, es decir, de todas las mujeres que padecen hiperandrogenismo, la gran cantidad de ellas obedece a la presencia de quistes en el ovario.
Bueno, es una entidad patológica que tiene una etiología todavía muy incierta, pero si bien se ha definido los signos y síntomas, estos siguen siendo muy variados. Afectan en forma particular a cada mujer. Ahora, frecuentemente vamos a encontrar que hay irregularidad en la menstruación que se va a manifestar de distintas formas. Vamos a encontrar algunas manifestaciones cutáneas. Muchas de estas mujeres van a sufrir obesidad, problemas para embarazarse también, van a tener resistencia a la insulina y probablemente, como decíamos anteriormente, vamos a encontrar un ovario con presencia de quistes. En cuanto a la fisiopatología, esto lo vamos a ver muy así someramente y descrito para que tengan una noción de cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que estarían interactuando para llegar a desarrollar este síndrome, sin profundizar tanto en cada uno de ellos, porque de alguna u otra manera estas son situaciones que ustedes revisaron en la asignatura de fundamentos fisiopatológicos. Vamos a tener primero que todo una disfunción neuroendocrina, en que se va a ver aumentada la LH en relación a la FSH, que se puede mantener normal o puede estar disminuida. Recordemos que LH y FSH son primordiales para el fenómeno de ovulación. Vamos a tener también una disfunción metabólica. Es común y muy frecuente que haya resistencia a la insulina en mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a tener también una disfunción en la esteroidogénesis, tanto a nivel ovárica como suprarrenal. Es decir, la producción de estrógenos se va a ver disminuida en comparación a la producción de andrógenos, que va a estar muy aumentada, y es la razón por la cual estas mujeres tienen hiperandrogenismo. Se dice que tiene que ver con un aumento en la actividad de la enzima citocromo P450C17, ya que está aumentada, por lo tanto favorece esta alteración de la esteroidogénesis. Y vamos a tener también una disfunción en la foliculogénesis. Va a haber mayor reclutamiento folicular y menos selección. Para explicar esto último y entender un poquito el fenómeno, vamos a hacer un recordatorio de lo que es el ciclo ovulatorio normal, en donde nosotros nos vamos a encontrar que en el ovario hay folículos primordiales que entran en desarrollo y que por el efecto de estas dos gonadotrofinas que están acá, FSH y LH, ese desarrollo permite que finalmente solo un folículo llegue a convertirse en DeGrasse, ya que finalmente es aquel que eclosiona y libera el ovocito que tiene en su interior, y luego por acción de la hormona luteinizante se convierte en glúteo y posteriormente involuciona. Eso es un ciclo ovárico normal. ¿Qué sucede en un síndrome de ovario poliquístico? Nosotros tenemos que, para explicar esto existe la teoría de las dos células y dos gonadotrofinas, células de la teca, que están ubicadas en la parte externa del folículo, y las células de la granulosa, que están ubicadas en la parte interna. A medida que el folículo se desarrolla, van aumentando las células de la granulosa. Eso es normal. En las células de la teca ingresa colesterol, que a través de fenómenos químicos mediados por la LH, muy importante, se termina convirtiendo en androstenodiona, que es un andrógeno, es una hormona masculina, pero que en condiciones normales pasa a las células de la teca, de la granulosa, en donde, mediado por la FSH y por un fenómeno de aromatización, gracias a la enzima aromatasa, esa androstenodiona se convierte en estradiol. En términos simples, en la teca el colesterol se convierte en androstenodiona y en la granulosa la androstenodiona se aromatiza a estradiol. Y es por esa razón que las mujeres tienen unos niveles de estradiol, estrógenos, hormona femenina, circulantes normales. Algunas más, algunas menos, dependiendo de este fenómeno, pero ese es el proceso normal. ¿Qué sucede en el síndrome de ovario poliquístico? Vamos a tener hipertecosis, o sea, vamos a tener folículos, no solamente más folículos en desarrollo, sino que además más folículos con mayor teca, que es la capa externa. Por lo tanto, vamos a tener mayor producción a nivel de la teca de androstenodiona. Toda esa androstenodiona no va a ser capaz de ser convertida en estradiol en las células de la granulosa. En primer lugar, porque hay menos granulosa en comparación a la teca, y en segundo lugar, porque hay un aumento de la LH en función de la FSH. Eso significa que la LH que está mediando este fenómeno
va a lograr también que haya más androstenodiona. Y todo ese andrógeno se va a liberar al torrente sanguíneo, razón por la cual las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen hiperandrogenismo. En cuanto a la etiología, es incierta todavía, pero hay muchas evidencias de que hay factores genéticos, hay una mayor probabilidad de que mujeres que tienen familiares directos con síndrome de ovario poliquístico también lo padezcan. Y hay factores ambientales, entre los cuales está la exposición a los andrógenos, o sea, una mujer que tiene ovario poliquístico va a estar expuesta a andrógenos y va a desarrollar el síndrome, así como también si durante su periodo prenatal, mientras ese ser humano era un feto y estaba en el útero de una mujer con ovario poliquístico que estaba con una cantidad de andrógenos circulantes muy alta, también expuso a ese feto a esos mismos andrógenos, por lo cual aumenta la probabilidad de que al nacer y al desarrollarse ya en la edad reproductiva pueda padecer síndrome de ovario poliquístico. La obesidad, por su parte, también es un factor, porque dentro de las múltiples situaciones que puede ocasionar, una de ellas es aumento de la grasa periférica, donde también hay producción de hormonas. El cuadro clínico se define en esta palabra, polimorfo, tiene muchas formas de presentarse y además, para hacerlo aún más complejo, varía según la edad de la paciente. Ahora, en la generalidad, vamos a encontrarnos con alteraciones menstruales de inicio temprano. Vamos a encontrarnos con oligomenorreas, que significa que hay menstruaciones escasas, o sea, en cantidad de menstruaciones, no en la cantidad de sangre. Si una mujer en un año calendario debiese tener normalmente 12 ciclos menstruales, estas mujeres van a tener 3 a 4. Por eso se habla de oligo, porque tiene menos ciclos en un periodo de tiempo, en este caso en un año. ¿Eso qué quiere decir? Que entre un sangramiento y otro hay una gran cantidad de tiempo que excede los 35 días. Muchos días más. Puede haber amenorrea secundaria, es decir, que no haya menstruación por 6 meses o más. En forma poco común podría haber metrorragia disfuncional, es decir, sangramientos que no coinciden con la menstruación. Y podría darse también amenorrea primaria en aquellas adolescentes que llegan a la edad de 16 años y todavía no han tenido menstruación. Eso podría estar causado por un síndrome de ovario poliquístico, dentro de otras causas también que habría que descartar. Vamos a encontrarnos con obesidad de tipo androide. ¿Cuál es la obesidad de tipo androide? A diferencia de la ginecoide, que es la más común en las mujeres, que se da como esta forma de pera, donde las caderas son más anchas que la cintura, la obesidad androide, que es más de tipo masculino, se da que la cintura es más ancha que la cadera y se hace la comparación con esta forma de manzana, ¿ya? Hay un índice cintura-cadera que es mayor a 0,85. Y vamos a encontrarnos también con manifestaciones del hiperandrogenismo, principalmente hirsutismo, que es la presencia de vello en lugares donde normalmente la mujer no lo tiene o lo tiene disminuido, como por ejemplo en la zona supralabial, en la zona del mentón, pecho, abdomen, etc. Este hirsutismo es discreto o moderado en una escala de 8 a 15 puntos en el score de Ferryman-Gallwey. Está presente en 2/3 de las pacientes y la aparición se da más o menos después de la pubertad. Y es de progreso lento. No es que después de la pubertad aparezcan por arte de magia los vellos faciales o los vellos abdominales o pectorales, sino que va incrementándose progresivamente o se podría detener cuando se alcanza la madurez sexual. Que se den signos de virilización es poco frecuente, pero si estos llegaran a darse, habría que establecer un diagnóstico diferencial con algún tumor secretor de andrógenos o una hiperplasia adrenal congénita, que evidentemente el endocrinólogo va a ser el especialista más idóneo para resolver esa sospecha diagnóstica. Vamos a encontrar acné, seborrea, hiperhidrosis y alopecia androgénica. Eso quiere decir pérdida de pelo con patrones masculinos. Como veíamos los retratos del inicio, mujeres que tenían calvicie. La hiperhidrosis es el exceso de sudoración y la seborrea es la presencia de grasa en el cuero cabelludo. Los signos que están marcados con asterisco son los únicos aceptados por el consenso de Rotterdam. Vamos a dejar hasta acá esta primera parte y continuamos en la segunda con el resto del análisis de esta patología.